¿Cómo vivir de tu marca personal? ¿Es posible? Por supuesto que lo es. Quiero compartirte parte de una sesión que tuve con uno de los miembros de mi grupo privado en Patreon. Es una asesoría, mentoría enfocada a una persona, un profesional que quiere empezar a trabajar su marca personal, quiere saber cómo monetizarla y cómo puede hacer todo eso, ¿no? Creo que ha sido una sesión que puede ser muy interesante para muchos de vosotros y por eso quiero compartir parte de los insights o de las cosas que hablamos para que podáis aplicar también vosotros y construir una sólida marca personal de la que podáis vivir. Y déjame decirte otra cosa antes. A nivel de marca personal, para rentabilizar normalmente son años. Esto quiero que seas muy consciente de ello. Genial, porque entiendo que no vives de esto, que vives de otra cosa, lo cual es genial. Perfecto, porque lo que debes hacer es, porque también te digo como dice, yo tardé 3 años en realmente hacer rentable mi marca personal invirtiendo dinero en distintas cosas. Entonces, lo bueno es que tengas otra vía de ingresos que te permita montar esto sin mucha presión y que te haga tomar decisiones equivocadas. Entonces, claro, no se puede ser, es decir, yo no conozco un perfil que sea bueno en estas 9 cosas, de hecho yo no creo que exista, entonces al final, correcto, tú eres bueno y sabes de tecnología en la empresa, es decir, cómo aplicar la tecnología para hacer una empresa más rentable, ¿no? Pero tu web entonces está bastante bien alineada con lo que me comentas de tecnología de la información aplicada a transformación digital y toda la parte de TI, ¿no? Pero hecho en falta una cosa, ten en cuenta que al final el tema de las webs es, como bien sabes, son ellas las que tienen que vender, entonces es alguien en función de lo que ve en tu web y su percepción, decide contactar a Juan, puedes ganar o perder un cliente por eso. Entonces creo que una cosa importante que debe reflejar ahí son los puntos de dolor del cliente, es decir, y yo he detectado al final, uno de los puntos de dolor generales es cómo pueden ahorrar o ganar dinero con eso. Vale, pero voy a un paso antes, que es donde muchas veces nos solemos equivocar, es decir, la web va a ser tu arma de ventas, es decir, el contenido va a ayudar a poner a la gente en tu web, pero quien va a convertir va a ser tu web. Entonces, un buen contenido bien enfocado, pero que la web no está alineada, es donde vas a bajar conversiones. Entonces, yo empezaría a trabajar antes en tu web. Yo empezaría a trabajar ahí para resaltar varios aspectos. Es decir, lo primero, de alguna manera visual, pondría esos puntos de dolor que tú le solventarías al cliente. Eso, al final, a un usuario, a un posible cliente lo ve y dice, ostras, es decir, le entras por los números. Eso creo que es algo que si le añades en tu web, en un sitio visible, te ayudará a mejorar esa conversión. Porque no es tanto el volumen de tráfico que metas a tu web, como la conversión que tengas en tu web, ¿no? Entonces, normalmente se intenta siempre meter mucho tráfico, cuando primero hay que optimizar la web y luego meter tráfico. Está bien al final, pero está al final. Es decir, yo buscaría, añadiría otra llamada a la acción, otra especie de call to action arriba, es decir, antes de hacer scroll down, es decir, además tienes un espacio justo, que lo he visto, es que lo veo, el espacio está perfecto para meter, que es justamente ahí, justamente. ¿Sabes? Porque al final es eso, es decir, aquí la gente dirá, oye, voy a contactar a... Ten en cuenta que al final, que alguien te contacte o no y que luego convierta a consultoría, tu reputación va a influir mucho, porque normalmente la gente se informa quién está detrás de todo esto. Hay un tema muy importante en tu web que estoy viendo que debes cambiar ya, y es que no la tienes en protocolo seguro, HTTPS. Ya luego, porque además a partir de julio el navegador Chrome, el más usado, va a empezar a marcarlas como no seguras estas web, aparte que a nivel de posicionamiento en buscadores te va a afectar muchísimo. Pero estos pequeños detalles que te digo, ¿no? Que muchas veces puedes decir, yo siempre me fijo en los pequeños detalles y creo que la diferencia entre lo bueno y excelente está en los pequeños detalles, y mucha más gente se fija en esos pequeños detalles de lo que parece, y esos pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre que te contraten o no. Es decir, déjame que vuelva al tema de atrás, pero yo veo tu web, por ejemplo, yo soy responsable de una empresa de TI y voy a buscar a alguien, y yo veo que tu web no está en protocolo seguro, y te aseguro que yo no te llamo, porque me estás transmitiendo un mal mensaje. ¿Sabes por qué? Porque digo, a ver, me estás vendiendo tecnología de la información, macho, y no tienes la web en protocolo seguro. Hay algo raro, es como un calvo que me vende crece pelo. No lo entiendo. Cosas que veo que faltan. Lo primero, un claro call to action. Es decir, siempre tienes que pensar, ¿qué quiero que haga el lector cuando visita esto? ¿Que lo lea y se vaya? No, tú quieres que te contacte. Por lo tanto, dale esa opción de call to action de una manera fácil, que lo vea. A lo mejor puedes ponerlo en la portada o al final. Normalmente en texto convierten mejor al final después de leerlo, ¿eh? A ver, ahí depende un poco lo que a ti te interese filtrar. Ten en cuenta que cuantos más campos añadas, bajas la conversión, pero en muchos casos te ayuda a filtrar empresas. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que yo pido, y aquí te lo alineo como consultoría también,
es la facturación de la empresa. Eso tienen que ser los campos mínimos que a ti te sean interesantes y hacerlos todos obligatorios. Es decir, de alguna manera lo que para ti es necesario conocer de un posible cliente. Tu foto, es decir, no, porque eso quitas todo tipo de humanización. Ponte ahí, o en caricatura o foto, lo que quieras, pero eso que no esté en blanco. Importante, es decir, la parte visual de una web, es decir, y fíjate que todo esto que estamos haciendo es desde el punto de vista de conversión, que es lo que te digo, que es que no es lo mismo que tengas una conversión del 0,001 que del 1%, es que eso cambia radicalmente todo, ¿no? En el post falta temas visuales, todo texto. Pon cada mínimo, y en la medida que puedas, 2-3 párrafos, pon una imagen, un gráfico, un video, aunque no sea tuyo, aunque sea de uno externo que complemente tu información, da el máximo valor posible, porque eso hará que aumente el tiempo de retención del usuario en tu blog y te potencie el posicionamiento. Eso creo que cambiará mucho todo eso. Y otra cosa más antes de meterme con lo que me has preguntado. A nivel de SEO, las URLs que tienes no son amigables. Te lo digo porque esto no se va a posicionar nunca en Google. Es decir, el index.php/2018, etcétera, eso tendrías que cambiarlo. Y luego, respecto al contenido, no hagas solo vídeo, haz texto, vídeo y audio. Te lo digo, de las tres maneras. Y no te va a costar mucho. No, por una razón. Yo lo hacía antes y lo empecé a quitar. Porque eso al final lo vas a tener que meter embebido con, no sé, puedes utilizar SoundCloud, iVoox o tal, y lo vas a embeber. El problema es que ese script te consume muchos recursos en la carga y te va a penalizar el posicionamiento. Por lo tanto, yo no lo incluiría. Son canales paralelos. Llega por un sitio por podcast, llega por otro sitio por texto, y el vídeo sí, el vídeo embébelo de YouTube en el blog. Realmente el tráfico que muchas veces llega por podcast llega por el mismo podcast, no llega por tus canales. Puedes darle la opción de enlazarlo, eso puedes hacerlo. Yo personalmente no lo hago porque la mayoría de gente que me escucha por podcast me ha descubierto por el propio podcast. Pero no te preocupes tampoco por la calidad, es decir, una cosa a lo mejor es haces un vídeo de presentación y puede estar en ese sentido más trabajado, pero luego muchas veces nos obsesionamos con una producción y luego hay vídeos que puedes hacer con tu smartphone así andando por la calle, joder, que al final generan mucho mayor impacto y cercanía, entonces no te limites por eso. Una razón, al final lo bueno para eso es que identifiques en los call to action de cada contenido, los etiquetes independientemente para ver tú cuál te va dando mejor conversión, pero algo que funciona muy bien cuando tengas mucho contenido, si puedes hacerlo ya, generar un ebook para captar leads. Los ebooks o webinars funcionan muy bien para captar leads. Luego ya los trabajas con lead nurturing o como quieras hacerlo, pero para captación primera funciona muy bien. Yo los contenidos los genero todos, absolutamente todos, pero por eso te quiero hablar de este tema. Es decir, para mí el éxito de una marca personal es paciencia, inversión y contenido. Yo dedico en mi día a día el 60% de mi jornada es a crear contenidos, es decir, los hago yo. Luego tengo un equipo a mi alrededor de gente que me ayuda a reutilizar ese contenido haciendo más videos, reestructurando ebooks, pero todo el contenido lo tengo que generar yo porque no puede generar nadie, ¿no? Pero luego con un equipo lo rodeas. A ver, lleva trabajo, pero al final es lo que siempre digo, depende de la conversión. Es decir, cuando hay gente que me dice, yo no tengo tiempo para escribir, digo, ya, pero es que si 2 horas de escribir te renta más que 2 horas de llamar a clientes, ¿qué harías? Escribir. Entonces, yo la rutina creativa, hay una cosa para mí fundamental, dedicar al menos 2 horas al día a formarme en cosas relacionadas, y esto significa leer ebooks, ver vídeos, y en esos momentos es cuando me surgen ideas. Entonces yo voy apuntando todo, utilizo Evernote, voy apuntando todo y voy generando contenidos en anticipado. Para que te hagas a la idea, tengo ya escritos los guiones de los próximos 45 vídeos y tengo preescritos 150 a día de hoy. Es decir, tengo más contenido para sacar que días tiene el año y saco un vídeo diario. Es ser organizado y siempre intento ir por delante del timing que te demanda. Hay de todo, ten en cuenta. Combino contenido evergreen, que al final tú sabes que hay contenido que no queda obsoleto tan corta, además sobre todo en estrategia, es decir, lo que se te queda obsoleto, imagínate, es cómo manejar Facebook. Trabajo directamente con la red social que publico. La única herramienta externa que utilizo para redes es TweetDeck para Twitter. El resto, YouTube desde YouTube, Facebook desde Facebook y LinkedIn desde LinkedIn. Y lo segundo, cuando el tema de que es mucho trabajo, siempre digo, es que esto no es fácil, esto lleva mucho más trabajo de que la gente quiere. Si fuese fácil, todo el mundo lo haría. Pues entonces, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Es por eso, porque requiere mucha dedicación, mucha disciplina y paciencia.
Y sobre todo, que creo que tú estás alineado conmigo en eso, si piensas en el largo plazo. Es decir, yo nunca veo las cosas para ganar en 6 meses, yo veo para toda la vida. Entonces digo, no me preocupa, yo me tiro 3 años invirtiendo, que yo sé que en 3 años esto me va a rentar, porque no vivo de esto a día de hoy. Bueno, ahora sí, pero cuando empecé no vivía de esto. Entonces, eso es lo bueno que tienes un negocio de que te está dando y que ahora puedes invertir en esto para que te dé más dinero en los próximos años. Pero realmente para que veas cómo hice todo, porque tengo todo, es decir, yo sé de dónde vienes exactamente y sé cuáles han sido todos tus movimientos, tengo todo traqueado, absolutamente traqueado. Entonces, tú entraste por una landing que tengo de inversión, de marca personal, yo te contesté personalmente y te sugerí lo de Patreon y ya entraste por Patreon, ¿no? Cuenta, te pregunté cuánto presupuesto tenías para invertir, porque en función de lo que tú me dices te ofrezco un servicio u otro, porque tengo servicios para X cosas y servicios para X en función del presupuesto. Mucha gente rehace a decirme el presupuesto, pero yo le digo, yo no te puedo ayudar hasta que tú me digas lo que puedes invertir, porque en función de eso tengo varias cosas. Entonces, a partir de ahí ya manualmente te derivé a un servicio u otro. Mejor que inviertas una parte mínima en asesoría y el resto mételo en publicidad, que es lo que te va a dar el push realmente. Pero cuando alguien, es que el otro día una persona me ha venido y me dijo lo mismo, y dice, Juan, pero yo no tengo tiempo para hacer esto. Le digo, levántate 1 hora antes. Y me dice, ya claro, digo, pero es que macho, lo que no se puede es haciendo lo mismo querer más. ¿Quieres más? Haz más. Madruga 1 hora más. Ni te preocupes. Ni te preocupes, al final el mayor freno que tenemos es nuestro propio miedo a lo que piensen los demás. Que te dé lo mismo lo que piensen los demás. Es decir, tú sigue tu camino y que los que se quejen, Al final es hacer y seguir haciendo. Habrá cosas que te funcionen, cosas que no, y sobre la marcha vete analizando datos de todo para ir detectando, oye, pues cuando he hecho esto me funciona bien, cuando hablo de esto no, y con eso ya vas tomando nuevas decisiones. Pero no dejes de revisar cuando vayas teniendo tiempo los artículos. Publico 1 a la semana en Patreon, pero todos los anteriores, te lo digo que hay estrategias súper efectivas a todos los niveles. Hay mucha gente que no lo revisa porque dices contenido más, pero en serio que es contenido accionable con mucho valor. Es decir, un buen contenido ya no te asegura visibilidad. Entonces, la visibilidad la vas a alcanzar pagando. En el caso de YouTube, tiene el peor de los algoritmos de todas las redes sociales. YouTube tiene un algoritmo muy perro. Es decir, es súper decepcionante cuando lo que cuesta crear... Sí, no, pero lo que cuesta crear un vídeo que tú lo sabes, lo pones y generas 10 visualizaciones y así meses y meses y meses. El algoritmo de YouTube te digo que es años, literalmente. Entonces, inicialmente para tener visibilidad no te va a quedar que poner publicidad para que llegue a la gente. Lo bueno que la publicidad en YouTube es barata. Yo por vídeo pondría entre 20 y 50 dólares, lo que tú consideres. Es difícil decírtelo porque yo establezco los presupuestos a nivel de marketing. Mira, yo te digo que yo invierto en marketing de mi marca personal el 40% de la facturación de mi marca personal. Son empresas que dicen, yo invierto el 1%, digo, así te va. Es decir, 40% lo reinvierto en marketing con todo lo que ello conlleva. Marketing son muchas cosas. 40% va a marketing. Yo valoro cuantitativo y cualitativo y valoro corto plazo, medio plazo, largo plazo y muy largo plazo. Entonces, hay muchas de las inversiones que yo no la busco contabilizarlas, sino que sé que en un retorno entre 5 y 10 años va a multiplicar el retorno enormemente. Lo que te va a dar la marca personal es poder cobrar más por lo mismo que hacen otros. Yo siempre lo resumo así, es decir, si uno cobra 5, tú vas a poder cobrar 10. Y si tienes más, cobrarás 20. Un actor famoso o un cantante famoso, es decir, ¿por qué cobra uno más que otro? Muchas veces no son mejores cantantes ni mejores actores, pero es más conocido, entonces por eso cobra más, marca personal.